casa del Señor, un hermoso día que el Señor nos regala para adorarle. Le damos la bienvenida a todos, en especial a Zuleima, que está con nosotros. Recibe un fuerte abrazo de parte de la familia de Dios. Y al resto de los hermanos, sean todos bienvenidos, esperando por el resto de los hermanos. A los que están conectados, te mandamos un gran abrazo y te invitamos a que te unas en adoración, que apartamos este tiempo para cantarle al Señor, para adorarle también a través de todo lo que hacemos en este lugar. Dice su palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para la gloria de su nombre. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Bienvenidos, muchachos. Thanks for coming today. Gracias al Señor por cada bendición. Recién celebramos el Día de Acción de Gracias, pero resulta que nosotros todos los días nos sentimos agradecidos al Señor. Así que vamos a orar, a entregarle este tiempo de adoración al Señor. Y te invito a que allá también desde tu casa puedas orar con nosotros y pedirle al Señor que en esta mañana nos acerque aún más a Él. Gracias, mi Señor, te damos juntos como tus hijos, como tu pueblo, dándote gracias porque nos unimos a tantos hijos tuyos alrededor del mundo que en este mismo momento, aún en diferentes horas, hoy, Señor, nos unimos para adorar al que vive por los siglos de los siglos, de Amén. Quien hemos recibido toda bendición. Gracias, Señor, principalmente por la salvación de nuestras almas. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Recibe, Señor, toda gloria, toda honra. Bendice a los hermanos que están conectados desde diferentes lugares. Señor, cualquier necesidad que ellos allá y nosotros aquí tengamos, las ponemos ahora mismo delante de tu presencia. Queremos adorarte, Señor, y realmente rendir nuestras vidas delante de ti. Gracias por la predicación que más adelante vamos a escuchar. Gracias porque nos das la bendición de cantarte a través de estas alabanzas musicales. Oh Señor, no hay nadie como tú. Eres más grande de lo que nuestra mente puede imaginar. Y a ese Dios, que eres nuestro Dios, hemos venido a adorar en esta mañana. Recibe, Señor, toda la gloria, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos juntos el Salmo 89, versículo 6, algunos 2 versículos, lo vamos a leer todos juntos en voz alta. Y te voy a invitar amablemente que te pongas de pie los que puedan hacerlo, si no, también puedes quedarte sentadito. Y leemos todos juntos y le decimos al Señor, porque ¿quién en las nubes se comparará con el Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los poderosos? Dios es temible en la gran asamblea de los santos, formidable sobre todo cuantos están a su alrededor. Y su pueblo dice amén. 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 El Señor está aquí en medio de nosotros. Amén. Y como dice, Él es temible, pero el Señor también quiere una relación de amor con nosotros. Amén. Así que vamos a cantarle, Señor, eres más grande de lo que nosotros podamos imaginar o pensar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese pueblo se alegra, dice, sabe aclamar al Señor con alegría y gozo. Cántale al Señor. Sabrá tu nombre, bendeciré, moraré en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, y de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino, más hermoso Dios de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Únete a nosotros y
y del pecado nos libró. Oh Señor, Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. alaba al Señor con tus palmas. Ahora se escuchan sus voces, porque eres más grande de lo que imagino, díselo al Señor. y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Lo decimos más fuerte, Porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. oh tú eres grande, Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de recibe alabar. gloria y honra de tu pueblo, Señor. Recibe alabanza de tu pueblo en esta mañana, Señor. No hay nadie como tú, Señor, lo acabamos de leer. Nadie puede igualar tus obras, hechas todas con fidelidad, Señor. Y en esta mañana alabamos a nuestro Dios fiel, que nunca cambia, Señor. Nunca has cambiado, Padre. Buenos días, hermanos. Cuántas promesas, incomparables promesas Dios nos brinda cada día. Seamos y tengamos ese espíritu de gratitud. Acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias, pero cada día es para nosotros motivos para darle gracias al Señor por su provisión, por su protección, por su paz, por su paciencia, y podría seguir, pero en este momento queremos, Señor, que bendigas el mensaje de nuestro pastor, que cada palabra sea influida por tu Santo Espíritu, que podamos cada uno de nosotros agarrar algo de ese mensaje como algo propio de nosotros. Bendice a nuestro pastor, guárdalo, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que ponga las palabras en su boca, palabras de ánimo, de gozo, palabras de bondad, palabras, Señor, de tu palabra, de tu santa palabra. Que bendiga a nuestro pastor, que le ayude, Señor, con la guía del Espíritu Santo, y aprovechemos cada uno de nosotros cada palabra que él menciona en este día. Y a las personas que nos están viendo por el internet, y el que no conozca al Señor Jesucristo como su Salvador, que tenga ese ánimo, ese momento de reflexión, y que diga: yo quiero servir al Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a nuestro pastor, bendice a cada uno de nosotros aquí presentes y a los que nos están viendo. En el nombre del Señor Jesús, nombre sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Alguien dijo: todo tiene su final. Así que hoy llegamos al final de la serie que hemos titulado Vistámonos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre hemos constituido nosotros cuando recibimos al Señor como Salvador de nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros nos convertimos en nueva criatura. Eso fue exactamente lo que el Señor le dijo a Nicodemo en aquella célebre entrevista.
Ese nuevo hombre tiene algunas características especiales. Yo he hablado de 7 de ellas utilizando el acróstico de la familia, de la palabra familia, porque nuestra iglesia se llama la familia de Dios. Entonces, esas características son, ¿recuerdan? Fe en Cristo, adoración a su nombre, por la A. Por la M, ministerios activos. Por la I, la primera, integridad cristiana. Por la L, libertad en Cristo. Por la otra I, intimidad con Dios, una estrecha relación con Dios. Y hoy voy a hablar de la última, que es amor al prójimo. De eso vamos a compartir en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Es un privilegio, Señor, no merecido. Te pido que tú uses esa palabra como solamente tú lo puedes hacer. No soy más que un instrumento en tus manos. Que nuestra congregación, los que nos miran a través de la internet, puedan sentirse, Señor, bendecidos, ministrados con esta palabra tuya. Cualquier necesidad que haya entre nosotros, Señor, tú la ministras a través de esta palabra cuando vamos a compartir hoy acerca de lo que significa amar a nuestro prójimo. Bendícela pues en el nombre de Jesús y que seamos no solamente oidores de esa palabra, pero también hacedores de ella. Amén y amén. Un fariseo le hizo esta pregunta a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El fariseo respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. El fariseo, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿y quién es mi prójimo? Jesús, el maestro de maestros, le respondió usando una parábola. Y es la parábola que ustedes conocen del buen samaritano. Y esa parábola habla de un hombre que fue asaltado, iba de camino hacia Jerusalén y fue asaltado, robado, golpeado y fue dejado en el camino. Y pasó un sacerdote, lo vio y se esquivó. Y pasó un levita y lo vio y se esquivó. Y pasó un samaritano, y era judío la persona que estaba ahí, y los samaritanos y los judíos no tenían una buena relación entre sí. Sin embargo, este hombre lo tomó, lo puso en su burrito, lo llevó hasta la ciudad más cercana, lo puso en una posada y le dijo al hombre que atendía la posada, al dueño: toma este dinero, atiéndelo. Después que le lavó las heridas y lo curó, y le dijo: y si algo más gasta, cuando venga, yo te lo pago. Entonces el fariseo, mejor dicho, el Señor Jesucristo concluye diciendo: ¿cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? El fariseo respondió: el que hizo misericordia con él. Y le repite Jesús: ve y haz tú lo mismo. Amar al prójimo es tener misericordia por ese prójimo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ello. Busquen Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 1 al 17. Como son muchos, no lo vamos a leer, sino que lo vamos a ir leyendo en la medida que vamos compartiendo acerca de él. Juan, capítulo 13, versos 1 hasta el versículo 17. Juan
13, 1 al 17. Recuerden que yo tengo la versión de la Reina Valera actualizada del 2015. He desarrollado algunos puntos, 6, pero no se asusten, son corticos. Yo creo que ante las 2 estamos saliendo. Entonces, el primer verso dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El principio del fin. Ese es mi primer punto. El Señor reunido con sus discípulos. Recuerden que la fiesta de la Pascua era una de las fiestas más importantes, si no la más importante del calendario judío. Y el Señor se reúne con ellos a punto ya de culminar su misión terrenal, la misión de salvar al mundo. Esta misma reunión era la reunión que compartíamos la semana antepasada, gracias al pastor José que compartió la semana pasada acerca de Acción de Gracia. Es la misma reunión cuando el Señor estaba con sus discípulos y les habló acerca de la relación estrecha que debían tener con Él. Entonces Jesús, sabiendo que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, demuestra su omnisciencia, demuestra que Él sabe todas las cosas. Y ya sabes que llegó el momento de Él cumplir con la misión. Él lo conoce todo. Jesús conocía su autoridad soberana, conocía su origen y conocía el destino venidero. Él está en control de todo. Eso no lo tomó por sorpresa. Él no es víctima de las circunstancias, Él no es víctima de esquemas humanos. Él sabía que su hora había llegado, que su misión estaba a punto de ser cumplida. La salvación a punto de ser completada. Él lo sabía. Y quiero que tengan eso claro, que Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Y aquí está reunido con sus apóstoles, y quiero que tengan algo en cuenta también. Judas estaba ahí. Judas estaba en esos 12, porque vamos a ver más adelante qué sucedió. Estaba el Señor listo para regresar al lugar celestial, entonces Él quiere dejar claramente a ellos, a los discípulos, a los apóstoles y a nosotros también qué debemos hacer. Y en este caso va a demostrar el amor hacia el prójimo. El cristiano, escribía por acá, que se ha revestido del nuevo hombre, debe sentir amor por su prójimo. En 2 oportunidades en la lectura que vimos, y recuerda que cuando algo se menciona 2 veces o 3 veces es por la importancia que tiene. Ve y haz tú lo mismo. Le dijo el Señor al fariseo y nos lo dice a nosotros, exactamente como lo hizo Jesús. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto me parece interesante. Él conoce lo que viene. Él sabe que de ahí, de ese lugar donde está, va a ir a la cruz. Después de un juicio, después de ser golpeado, vejado, todo lo que ustedes pueden imaginar, aquí Él dice que a pesar de su partida, incluyendo los sufrimientos que conllevaba, nunca dejó de expresar amor por sus discípulos. Ese amor que Él tiene por nosotros. Y recuerdo, amor ágape. El Salmo 95:7 dice, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Él nos ama con un amor indescriptible. Y fíjense qué interesante que aquí dice Juan que los amó hasta el fin. Y pareciera que estamos hablando de tiempo. Hasta aquí los amó, se acabó. No.
Fíjense qué interesante esto. La palabra que aparece aquí hasta el fin es la palabra griega telos. Y esa palabra traduce perfección completamente. Quiere decir que Jesús los amó, como escribíamos por acá, profundamente, hasta lo sumo, eternamente. Este hombre, listo para ir a la cruz, dice que hasta el fin, profundamente amó a sus discípulos. Y quieren que les diga algo, nos sigue amando de la misma manera. Dios nos ama profundamente. No importa lo que nosotros hagamos. Bueno, sí importa. Debemos tener cuidado con lo que hacemos, pero si fallamos, el Señor nos perdona porque nos ama profundamente. Un amor perfecto, eterno, un amor redentor. Pablo en Efesios 3:19 nos dice, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Así que, estando a punto de entregar su vida en la cruz, su amor ágape por lo suyo nunca cambió y nunca cambiará. Y Judas estaba entre los 12. Siempre habrá oposición. Ese es mi segundo punto. Durante la cena, dice el verso 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, el 3, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba. Satanás siempre se opondrá a los planes de Dios. Satanás siempre se opondrá a los planes de Dios. La palabra dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero el versículo se completa el Señor diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Judas se había dejado convencer por el diablo, porque su corazón estaba lejos de Jesús. Él estaba con Jesús, imagínense. Él es uno de los 12 y aquí está. Él había caminado con Jesús, él había escuchado las enseñanzas de Jesús, había visto los milagros de Jesús, pero su corazón nunca estuvo cerca de Jesús. Y él se dejó convencer por Satanás acerca de quién realmente era Jesús. Estaba presente, pero nunca le reconoció como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios. Y por eso él decidió entregarlo. Lo que Satanás no sabía era que eso estaba en el plan de Dios. Porque Dios tiene un propósito en todo, aún en eso que él hizo. Mira lo que dice Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús, como Dios, sabía, pero él tenía el control de todos los acontecimientos que condujeron a su muerte. Mi tercer punto, Jesús fiel a su misión. Y aquí viene lo importante. Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, es decir, el Padre había entregado a Jesús todo cuando él vino del cielo. Cristo había sido obediente en todo al Padre Celestial y ahora está listo para volver. Jesús, cuarto punto, nos enseña con su ejemplo. No bastan las palabras, él da el ejemplo. ¿Qué ejemplo? Se levantó de la cena, verso 4, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, se ciñó con ella. Luego tomó una vasija
y echó agua en la vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Permítanme un paréntesis, hablar un poquito sobre el lavamiento de los pies. Era una señal de honor que un anfitrión proporcionara a un sirviente para lavar los pies de un invitado. No hacerlo era una falta de hospitalidad, porque los caminos en Jerusalén eran polvorientos, las personas usaban sandalias, por lo tanto sus pies se le ensuciaban fácilmente. Al llegar a la casa, la persona entonces se le lavaba los pies. Pero fíjense algo, esa función la cumplía, vamos a decir esta palabra que la he utilizado en otras veces, el más esclavo de los esclavos. Bueno, ningún esclavo judío hacía esta función. El que hacía esta función era un esclavo gentil, porque era la función más baja que existía dentro, si podemos decir, de lo que tenía que hacer un esclavo. Entonces vamos a la reunión. Entran los discípulos que han caminado con el Señor y todos se sientan alrededor. En aquel tiempo no era una mesa, se ponía un mantel en el piso, ellos se sentaban y ahí se servía la comida. Y no había esclavo. Al lugar donde llegaron no era, vamos a decir, el aposento alto. No había un esclavo que lavara los pies. Entonces todos se sentaron y ninguno le lavó los pies a los otros. Me imagino Pedro diciendo, yo le voy a lavar los pies a Juan. O Juan, yo le voy a lavar los pies a Bartolomé. Y Bartolomé, yo le voy a lavar los pies a Santiago. No, yo no me voy a rebajar. Porque eso era función de un esclavo. Y yo no era un esclavo. Yo no me voy a rebajar lavándole los pies sucios a otra persona. Ninguno se movió para lavarle los pies al otro. Preferían estar con los pies sucios, lo cual era una mala educación, que lavárselo uno a otro. Cada uno pensaría, ¿me voy a rebajar haciendo la labor de un esclavo? No habían aprendido la lección que el Señor le había dado antes, cuando en Mateo 23 dice, pero el que es mayor entre ustedes será su siervo. No la habían aprendido. Eso había entrado por aquí, como decía mi mamá, y sale por aquí. No se queda. Eso pasó con ellos. La cena iba a comenzar sin ninguno lavarse los pies. Y entonces aquí sucede lo más extraordinario que puede pasar. Escuchen, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vean la cara de los discípulos. Todo sorprendido. Todo, este es Dios y nos está lavando los pies a nosotros. Yo diría que apenados, con vergüenza, porque que es Dios, lo estaba haciendo y es el acto de humillación más extraordinario que puede existir. Además de dar su vida en la cruz por nosotros. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 2, 6 y 7. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y entonces de ahí viene la exclamación de Pedro y comienza ese intercambio, esa conversación entre el Señor y Pedro, que podemos pensar
que simboliza la salvación. Podemos pensar que eso simboliza la salvación. Entonces el verso 6 dice, llegó Simón a Simón Pedro y este le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Porque no era costumbre en esa cultura que el superior le lavara los pies a un inferior. Ustedes no iban a ver, o ellos no iban a ver a un centurión, si era romano, lavándole los pies a un soldado. O si era un rabí, lavándole los pies a un miembro de la congregación. No, eso era para el esclavo más esclavo. Entonces Pedro, como siempre, el primero que protestó. Se negaba a recibir el lavamiento de parte de Jesús. Quizás humanamente tenga razón. Como tú, que eres Dios, me vas a venir a lavar los pies a mí. Pero entonces el Señor le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Y es así. Porque solamente después de la resurrección, después que el Señor pasó por el tormento de la cruz y estuvo 3 días ahí en la tumba y al tercer día resucitó y se presentó a los discípulos, y ahí fue cuando ellos entendieron todo lo que el Señor les había hablado. Podemos decir que esta es una profecía. Miren lo que escribió Pedro muchos años después en su primera carta. Capítulo 1, versos 18 y 19 dice, tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese lavado de los pies, y que Jesús le dice, tú lo comprenderás después, nos habla de la salvación que hay en Él. Porque solamente después que Él resucitó fue cuando ellos entendieron. Digo, ahora entiendo la razón por la cual el Señor me lavó los pies. Pero Pedro, como es Pedro, le dijo, jamás me lavarás los pies. Verso 8. Jamás me vas a lavar los pies. No, tú no me vas a lavar los pies a mí. Entonces Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Wow. Aquí hay 2 propósitos en esta respuesta. Primero, enseñar a Pedro y a los discípulos acerca de su misión redentora. Si no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Ninguno de ustedes. Y la segunda es, porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ese lavamiento de los pies simboliza la sangre que el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, como dice Hebreos 10:12. Pero habiendo ofrecido, refiriéndose a Jesús, un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Y el segundo propósito es que solo aquellos que han sido limpiados por el pecado por Cristo tienen una relación con Él. Si tú no has recibido el perdón del Señor Jesucristo porque confiaste en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, eso te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Y eso es lo que Él está enseñando aquí. Tito, la carta que Pablo le escribe a Tito, capítulo 3, verso 5, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. La sangre derramada por Cristo en la cruz nos limpia de todo pecado. Verso 9. Le dijo Simón Pedro, Pedro es increíble. Entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Si yo necesito ser salvo y tú me lavas, bueno, no solamente lávame los pies, lávame todo.
desde la cabeza hasta los pies. El Señor le dijo, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo entregaba y Judas estaba ahí. No todos están limpios. Ustedes entendieron que el Señor le lavó los pies a Judas. Y Jesús sabía que ese era el que lo iba a entregar. Pero el Señor le lavó los pies. Eso es lo que significa amor al prójimo. A veces nosotros vemos a una persona, yo digo que de los dos mandamientos, el primero y el segundo, el más importante es fácil, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros trabajamos en una escuela cristiana, pero hay personas difíciles. Pero el Señor dice, tienes que amar a esa persona difícil. En tu trabajo hay personas difíciles, pero tú tienes que amar a esa persona difícil. El vecino, difícil. Hace cosas que cuando uno entra igual dice, oh my God. Pero tú tienes que amarlo y orar por esa persona. Físicamente hablando, el que se ha bañado no necesitaba lavarse sino los pies. Se bañó, se ensució los pies mientras caminaba. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo físicamente. Pero de la misma manera, la limpieza de nuestros pecados ya fue hecha por Cristo y no necesitamos añadir nada más. Todos estamos limpios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que nosotros no tenemos que hacer más nada. Solamente recibir ese sacrificio en la cruz del Calvario. Según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios delante de Él. Por esta razón nosotros nos hemos convertido en nuevas criaturas, en un nuevo hombre. Y la característica de ese nuevo hombre es que estamos compartiendo hoy acerca del amor que nosotros le debemos al prójimo. Bueno, y aquí viene lo más importante, el último punto, una enseñanza práctica. El Señor le dice, ¿entienden lo que yo he hecho? Versículo 12 dice, así pues, después de haberle lavado los pies, tomó de nuevo su manto, se volvió a sentar en la mesa y les dijo, y me imagino todos los apóstoles viendo al Señor y pensando, wow, lo que hizo este hombre. Y Judas estaba ahí. ¿Entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, recuerden aquí, amén, amén, les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, felices, bienaventurados son si las hacen. Y aquí está el principio que el Señor quiere enseñar a los apóstoles y a nosotros. Al que ha creído en mí y es una nueva criatura, tiene que ser humilde. Y esa humildad se demuestra en el amor al prójimo. Porque repito, amar a Dios, es decir, no tenemos que luchar mucho con eso. Pero amar al prójimo. Así recuerdan, ¿quién fue el prójimo, el que ayudó al samaritano, o al judío, perdón, que estaba herido? Nosotros tenemos que amar a la persona. Quizás hoy no lo tengamos que hacer lavándole los pies, porque ahora tenemos zapatos, ahora tenemos pisos cementados. Ya no necesitamos que cuando alguien me va a visitar, va a Dayana y Leo a visitarme, entonces yo tenga que lavarle los pies. Ya no se estila.
Pero sí nosotros podemos orar por aquellos que no conocen a Cristo. Por esa persona difícil, ora para que el Señor toque su corazón. Y también como tú, yo era difícil. Bueno, todavía, pregúntenle allá. Pero antes era más difícil. Pero alguien oró por mí. Y hoy, bueno, ya soy menos difícil. Entonces, oremos por esa persona. No le lavemos los pies, pero oremos, compartámosles las buenas nuevas de Jesucristo. A esa persona difícil, háblale del Señor, háblale del amor de Cristo, háblale de esto que Él hizo, cómo le lavó los pies a los demás. A Judas estaba ahí, el que lo iba a entregar. En la medida de tus posibilidades o de nuestras posibilidades, sirvámosle. No pensemos, no, a mí me cae mal este, por mí que se hunda. No. Sirvámosle de corazón. Quizás ese sea el punto donde se abre una puerta para que nosotros podamos compartirle del Señor. Así podremos demostrar amor al prójimo. Y termino mi predicación en los versículos 34 y 35 para nosotros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Y dice aquí, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Ese amor ágape, ese amor que entrega y no espera nada, ese es el amor del Señor. Porque en la Biblia, ustedes lo saben, hay tres traducciones de lo que significa el amor. Es el amor filial, es el amor eros y es el amor ágape. Y ese amor que el Señor está pidiendo aquí es el amor ágape. Primero, dentro de la familia de Dios, en nuestra familia. No puede haber disensión entre los cristianos. Y en segundo lugar, aquel que Dios ponga en nuestro camino y puede ser esa persona difícil que nosotros tenemos alrededor de nosotros. Así que hemos llegado al final de la serie, Vistámonos del nuevo hombre. Hemos utilizado el acróstico familia para mostrar 7 características de este nuevo hombre nacido en Cristo. Esas 7 características son fe en Cristo, amor a su nombre, ministerios activos, integridad cristiana, libertad en Cristo, intimidad con Dios, amor al prójimo. Llévense esta palabra en su mente. Porque ejemplo les he dado para que, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Estamos dispuestos a servir como el Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, por estas semanas que hemos estado compartiendo acerca del nuevo hombre y sus características. Gracias, Señor, porque no solamente está en tu palabra, no solamente tú lo dijiste, sino que tú nos mostraste con tu ejemplo lo que significa el amor hacia la humanidad. Cuando entregaste tu vida aún por nosotros los pecadores. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque hemos aprendido de ti y ojalá seamos no solamente oidores, sino como dice la palabra, así como tú lo hiciste, nosotros sigamos el ejemplo tuyo. Para ti, Padre, sea la honra y la gloria. Y para nosotros el gozo y el placer de servirte. Amén, amén. Y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.